Gracias, amigos, por continuar con su programa dominical Balance Económico por este canal Hilando Fino TV. Bueno, como es de costumbre, hacemos en el primer programa de cada año un balance económico del año pasado y tanto en el aspecto global, regional, nacional. Así que de inmediato vamos a pasar un balance a nivel global del pasado año 2023. Podríamos decir que fue un año turbulento para la economía mundial, donde la incertidumbre estuvo presente en los diferentes mercados debido a varios desafíos, tales como la persistente inflación, aumentos en la tasa de interés, la tasa de política monetaria de los bancos centrales, un mercado laboral ajustado, los shocks geopolíticos por consecuencia principalmente de guerras que se desataron, vale decir Rusia, bueno, Rusia-Ucrania, el de Israel con el grupo Hamas y otras más que lo vamos a detallar un poco más adelante. Es decir, el año 2023 fue un año que hubo de todo. Y como dice por ahí, hubo de todo como en botica. Es un año muy complicado, lo que he dicho hasta ahora podríamos resumirlo en dos palabras: resiliencia y crecimiento desigual. Me explico. Por resiliencia, de acuerdo a la mayoría de los analistas, las proyecciones a nivel de crecimiento económico mundial se tendrá un 3%. Esperemos que cuando se publiquen las cifras definitivas, lo cual no está mal, de un 3%. Si tomamos en cuenta que los bancos centrales del mundo han continuado aumentando las tasas de interés para controlar la inflación. Por otra parte, una situación geopolítica, como decíamos al principio de este comentario, muy complicada, con un impacto negativo de la inflación y los precios de los alimentos. A pesar de lo anterior, las economías se han comportado de una manera mejor de lo esperado. Esto a pesar de los diferentes shocks que mencioné. El segundo punto, es decir, un crecimiento desigual, porque cuando damos una mirada a las grandes economías que marcan el pulso a nivel global, notamos que Estados Unidos lo ha hecho razonablemente bien. Y una prueba de esto son los datos en el mercado laboral, los cuales apuntan a una tasa de desempleo por debajo del 4%. Eso es casi llegando al pleno empleo. Es un mercado laboral muy rígido que en el fondo envía una señal de dinamismo. Y a pesar de que se habló de que Estados Unidos, por el proceso de desaceleración que había tenido la economía de Estados Unidos, iba a caer en una recesión. Pero no es así, no fue así. En Europa vemos es un horizonte diferente. Por ejemplo, las economías que dependen mucho del turismo soportaron bien los embates del año pasado. En el caso específico de Alemania, que depende de la manufactura, esta está en riesgo de recesión por primera vez en la historia. La economía china tiene el riesgo de una crisis financiera que podría trasladarse a la economía real. Eso lo notamos porque el gobierno que está intentando evitarlo a través de diferentes combinaciones en el manejo tanto de la política fiscal como de la política monetaria. Otros puntos importantes a destacar del pasado año 2023 son las guerras, la invasión en Ucrania por parte de Rusia, que el próximo 21 de febrero cumplirá 2 años. Y eso sigue en curso, de la cual se difunde ya poco en los medios de comunicación. También la situación de más de 100.000 personas de la etnia armenia de Nagorno-Karabaj, se vieron obligadas a huir de los hogares en septiembre de 2023. Eso muchos no se enteraron, pero es un conflicto que de una rápida escalada de ese conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por el control de este enclave en el Cáucaso.
ahí tiene su influencia Rusia. La guerra de Israel contra el grupo palestino Hamas, y en nuestro continente no se escapa de los conflictos. Más recientemente surgió el conflicto entre Venezuela y la Guyana por el territorio de Esequibo, en Guyana. Porque ustedes se han dado cuenta que en Guyana se descubrieron unos pozos petroleros, y entonces ahí Venezuela tiene dos propósitos: un propósito económico, un propósito político. El presidente Maduro, vamos a decirlo así, que es cohesionar la población venezolana en torno a esa disputa que tiene con Guyana y del territorio de Esequibo, y económica porque se supone que en ese territorio se encuentra petróleo. También el impacto que ha tenido estos conflictos bélicos ruso-ucranianos, Israel-Hamas, en la economía mundial y regional son muy diferentes. Son conflictos militares que no sabemos el tiempo y la duración, y es difícil prever. Pero lo peor aún, que no hay un árbitro que pueda intervenir como en anteriores ocasiones. Siempre las potencias se ponían de acuerdo: Estados Unidos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Papa inclusive, o un presidente de Europa, pero ahora no hay nadie quien intervenga. O sea, hay un vacío de liderazgo en el mundo. El conflicto ruso-ucraniano sabemos que ha impactado en el precio de los cereales, de los alimentos, en el precio del petróleo, que ha disparado la inflación, y el precio de la energía. El apoyo a Ucrania de determinados países de Occidente, porque el conflicto no es entre Rusia y Ucrania, es Rusia con Occidente. Es cada vez más difícil porque es una guerra que se hace larga, lo cual genera mayor incertidumbre geopolítica y a la economía mundial, y eso se traduce en pensar a la hora de invertir. Por tanto, ralentiza el crecimiento mundial y su consecuente efecto sobre los mercados financieros, sobre las bolsas de valores, mayor volatilidad, y precio de esa volatilidad es enemiga de la inversión. Donde hay volatilidad, los inversionistas no invierten, y donde hay esa incertidumbre, los inversionistas no invierten. En el caso de la guerra entre Israel y el grupo palestino Hamas, se presenta un nuevo elemento, el cual crea mucha incertidumbre. Esto fue ya a final del año 2023, del año pasado. Es la incursión de los rebeldes hutíes, que son de Yemen, que apoyan la causa palestina y que son respaldados por Irán, son respaldados económicamente, financieramente y en armas. Han intensificado sus ataques contra los barcos que transitan por el Mar Rojo, en venganza contra Israel por su campaña militar en la Franja de Gaza. Estos ataques han obligado a las compañías navieras y petroleras más grandes del mundo a suspender el tránsito a través de una de las rutas comerciales marítimas más importantes del mundo, que se extiende desde el estrecho de Bab el-Mandeb, desde la costa de Yemen hasta el canal de Suez en el norte de Egipto, que conecta con el mar Mediterráneo. Una ruta marítima muy neurálgica para el comercio mundial y muy estratégica para fines militares y geopolíticos. Y es a través de cual pasa el 12% de los flujos comerciales globales, incluido el 30% del tráfico mundial de contenedores. Recordemos, durante la segunda mitad del año 2023, los precios del petróleo se mantuvieron estables por debajo de los $80, pero hay temor por la situación en la región, ya que hay una suspensión de suministro que podría llevar el precio hasta $90 el barril, y eso nos afecta a nosotros, aunque es el
petróleo Brent, y nosotros utilizamos el petróleo de referencia, el WTI, pero eso impacta sobre el precio del petróleo que nosotros consumimos y de los combustibles que nosotros consumimos, que en su mayoría son combustibles terminados. Estos ataques de los hutíes, que son de Yemen, podrían obligar a los barcos a tomar una ruta mucho más larga alrededor de África y provocar que los costos de los seguros se disparen. Y si los costos de los seguros se disparen, entonces la mercancía que transitan por estos barcos, entonces se va a encarecer más. Las empresas podrían trasladar el mayor costo de transportar su producto a los consumidores, o sea, se provocaría entonces un aumento en los precios de los productos y un retraso también de la mercancía, no solamente de los productos, sino también de la materia prima que utiliza Occidente, elevando nuevamente los precios, que es un elemento que los gobiernos de todo el mundo han luchado por controlar la inflación post-pandémica. Nosotros vamos a hacer una breve pausa para continuar con este tema del balance económico global, regional, y terminar con el balance económico nacional. Entonces, sigan ahí, nosotros venimos en breve.